Muy buenas fans del erizo, soy Xcream y hoy vengo a hablaros sobre un tema que puede levantar bastante expectación para algún sector de seguidores de la franquicia: el shipeo entre Sonic y Amy, o Sonami como se le conoce. Creo que me voy a meter en un berenjenal con esto. Hay gente a la que no le gusta este tema de shipeos y demás, pero voy a dar mi opinión y unos datos que lo acompañan. Yo me he mantenido bastante alejado de este tema, pues nunca imaginé que la relación de Sonic y Amy pudiera ser algo más. Pero sí que es cierto que en Sonic Adventure 1 y 2 se pudo ver algo más de esta relación por primera vez. Y no fue hasta Sonic X donde, con unas pinceladas reflejadas en escena, se pudo ver claramente el tipo de relación que tienen estos personajes. Sinceramente, me encantó. Y cambió de forma drástica la visión que pude tener de esta relación en algo bastante bonito, ya que nunca se dejó clara la posición de Sonic más que la de un corazón libre con la única intención de ayudar a sus amigos sin más profundidad que esa. Pero sí que es cierto que el comportamiento que tiene Sonic con Amy es muy diferente al que tiene con el resto de sus amigos. Entonces se abre la pregunta: ¿en Sonic Frontiers veremos algo de Sonami? Pues debemos saber antes cómo ha sido esta relación años atrás, y hay que dejar claras dos posiciones en esto: la visión occidental del asunto y la asiática. En Japón, la relación que mantenía Sonic y Amy era muy difusa, y con la forma de verlo del propio Yuji Naka en 2004, que comentó que era muy poco probable, ya que el personaje de Amy fue creado para perseguir a Sonic, y si consigue estar con él, su personaje dejaría de tener sentido, y que no le gustaría un Sonic en una relación romántica. Bueno, la entrevista, como digo, fue poco después de la salida de Sonic Heroes, pero esto ya está totalmente anulado simplemente con juegos como Sonic 2006, donde se forzó una relación con Elise, o en Black Knight, que aceptó tener una cita con Amy. Vamos, que la visión que tenía Yuji Naka en un principio pues se la han pasado por el forro. Aún así, su otro creador, Naoto Shima, sí que tiene una visión quizás más acertada de lo que ocurre con Sonic y Amy, dejando claro que aunque Amy es obvio que está enamorada de Sonic, el erizo tiene un corazón de un niño, pero que si fuese adulto, sin duda, estaría con Amy. En Occidente, la visión que hemos tenido de esto ha sido fruto en base a muchas traducciones que han sido totalmente inventadas o poco acertadas, que ha llevado en ocasiones a odiar el personaje de Amy por tratarla como una acosadora. Sega siempre ha tenido una posición clara en cuanto a la relación de estos dos personajes, apoyándola en muchos momentos, como digo, pero sin dejarlo totalmente claro, y sea el propio espectador el que interprete las escenas, ya sea mediante letras de canciones o el mismo simbolismo de una rosa blanca. A partir de los años 2000 se intentó dar más protagonismo a Sonic y Amy y dar pinceladas sobre el tipo de relación que tienen, con escenas tanto en algunos juegos como en Sonic X, dejando momentos muy icónicos que marcaría a muchos de los espectadores que esperaban conocer más sobre el tipo de relación que tienen los erizos. Con Sonic Black Knight y Sonic Unleashed intentaron arreglar muchas incongruencias ocurridas en la historia de Sonic 2006, para así retomar la idea anterior a este título de la dinámica que tienen estos dos personajes. En Occidente, con series como Sonic Boom, trabajaron en la idea de que la dinámica de estos personajes fuera más clara, haciendo que cuando le preguntan a Sonic por Amy, este se sienta avergonzado. Incluso hemos visto a Sega vender merchandising en el 25 aniversario de Amy que decía explícitamente: celebrar los 25 años de la novia de Sonic. O la línea de ropa de Sega por Hot Topics de hace un par de años, e incluso en Sonic Origins hemos visto los diseños de colecciones pasadas. Por continuar con Occidente, con la salida de los cómics de IDW, hemos visto cientos de escenas de estos personajes, dejando clara la posición de que ambos sienten algo más profundo. Mientras, en Japón, todo ha seguido igual: un amor joven e inocente, sin dejar clara la posición de Sonic en todo este asunto. Han creado incluso alguna historia oficial entre estos dos personajes. Os dejaré abajo en la descripción un link con esta historia traducida gracias a Seaside High Paradise, que ha sido una de mis fuentes principales para informarme de este asunto, sobre una cita de Sonic y Amy en Sonic Adventure 1, en Twinkle Park. Como digo, algo escrito desde Japón. Ahora pasemos a Sonic Frontiers. Todo comienza con el primer tráiler que vimos de Sonic Frontiers el 9 de diciembre de 2021. Lo primero en que nos dimos cuenta es que la voz que escucha Sonic, que lo guiaba, era la voz de Amy. Amy es quien le habla. La primera voz que oímos en el nuevo juego de Sonic era la suya. No era Knuckles o Tails, no. Amy es la que intenta protegerlo y guiarlo.
Después de que todo se calmara con la salida de Sonic Origins, volvimos a conocer más de Sonic Frontiers y algunas entrevistas dejaron claro que Amy sería el primer personaje que tendríamos que rescatar, como se dejó ver en las demos mostradas, recogiendo los coleccionables con forma de corazón, algo que pudimos comprobar también en el primer Tales Tube, donde Sonic habló de Amy, dejando claro que Amy sería un personaje muy importante en Sonic Frontiers. A día de hoy, los únicos personajes que reciben un protagonismo máximo son Sonic, Amy y Sage. Además de esto, cuando salió la canción principal del juego, I'm Here, podemos escuchar esto. ¿Qué significa? En mis manos tengo a los que amo, utilizando el azul y el rosa, colores de nuestros erizos, reforzando la simbología de lo que hablamos anteriormente. Todo esto son simplemente interpretaciones. Queda solamente un mes para la salida de este juego, no sabemos si realmente Amy será tan protagonista, pero con lo único mostrado hasta ahora, parece que será especial en este título, con escenas donde Amy se le ve preocupada y Sonic intenta tranquilizarla en todo momento. En definitiva, Sega siempre se ha mostrado de acuerdo con la relación entre estos dos personajes, aprobando proyectos donde se vean a estos en algo más que de amistad. Todo el marketing de este juego se ha centrado en que veamos a estos dos por encima del resto. Podían haber elegido otro personaje al que rescatar primero, como Tails, para seguir con el cliché del amigo indefenso, y no, decidieron que fuese Amy, dándole ese protagonismo que se pudo perder en títulos anteriores. En solamente un mes sabremos realmente la idea que tienen sobre estos personajes y la línea que seguirán con ellos dos y si continuarán con la historia de Tsunami. Quería agradecer desde aquí a Seba con su artículo escrito sobre el tema en Seaside Hill Paradise y en su canal de YouTube. Ha sido mi principal fuente de todo esto. Os dejaré todos los enlaces en la descripción. Y con esto me despido. Suscríbete si quieres enterarte de cuando subo contenido y dale a like si te ha gustado. Comenta tu opinión al respecto de este tema y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.